¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios por medio de Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente? Se estaba refiriendo a que una persona que no ha nacido de nuevo y que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo no puede entender las verdades espirituales, tales como la inspiración divina de la Biblia, la santificación del creyente, la divinidad de Cristo, su señorío, su resurrección, su inminente regreso, etc. Y no se estaba refiriendo a que haya doctrinas bíblicas tan espirituales que no puedan probarse a la luz de las Escrituras, pues son revelaciones tan profundas y ocultas que solo algunos, iluminados, puedan comprender. Algunos predicadores, ya sea por falta de estudio, por una mala interpretación de la Biblia o por conveniencia, enseñan que existen múltiples niveles de interpretación y que existen niveles tan profundos que solamente los ungidos pueden entenderlos o descubrirlos. Cuando son cuestionados, y se les pide bases bíblicas que respalden sus doctrinas, pues contradicen a la Biblia, ellos responden citando este versículo, y afirman que dichas doctrinas les han sido reveladas espiritualmente y que solo los espirituales pueden comprenderlas o aceptarlas. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia enseña que todo creyente nacido de nuevo ha sido ungido por Dios con su Santo Espíritu. 1 de Juan 2:20, también nos dice que la palabra de Dios hace entender a los simples, Salmo 119, 130, y hace sabio al sencillo, Salmo 19:7. La idea de que existan creyentes, super ungidos, con una unción especial que el resto de nosotros creyentes comunes no tenemos, no es cristianismo, es gnosticismo. El cristianismo no es una religión apartada de la razón. Dios nos dio su palabra de manera comprensible, para que podamos entenderla por medio de la lectura y el estudio dedicado, interpretándola en su conjunto, y no aislando versículos e inventando supuestas revelaciones profundas. En algunos casos encontramos simbolismos, pero están claramente señalados por el mismo contexto del pasaje y en la mayoría de casos la interpretación es literal. La Biblia no es una fábula o un cuento de ciencia ficción, es historia, con personajes reales, situaciones reales y un Dios real que actúa y habla. Cada historia tiene un mensaje y un ejemplo para nosotros, nos muestra el carácter inmutable de Dios y lo más importante, nos muestra cómo vivir nuestra vida agradándole. Este pasaje, como indicamos anteriormente, se refiere a que una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios, porque para él son necedad. La Biblia dice que a menos que una persona nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 nos dice también que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. 1 de Corintios 1:18, y nos dice que el evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. 2 de Corintios 4:3, porque no pueden recibirlo ni entenderlo. Como vemos, estos versículos, así como el mismo contexto del pasaje, nos dan la correcta interpretación al versículo que estamos estudiando el día de hoy. Hace algunos años se dio mucha importancia a Los Códigos Secretos de la Biblia, un libro escrito por Michael Drosnin, periodista, que afirmaba que él y un rabino judío habían logrado encontrar códigos ocultos en la Biblia que predecían y señalaban eventos históricos de toda la humanidad. El escritor se hizo de fama y fortuna, muchos creyentes e incluso muchos predicadores fueron llevados por lo novedoso de sus afirmaciones. Sin embargo, posteriormente el rabino judío hizo un comunicado de prensa desmintiendo su colaboración con Drosnin y exponiendo la falsedad de sus afirmaciones. La Biblia no es una sopa de letras, no es un libro de acertijos los cuales algunos, iluminados, van a descubrir. La Biblia es la palabra de Dios, y necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, necesitamos comprenderla, y sobre todo necesitamos obedecerla para poder vivir la vida que Dios desea que vivamos, una vida que sea para la gloria de su nombre. La Biblia es clara y su mensaje puede ser entendido por cualquier persona nacida de nuevo, que se acerca al texto sin prejuicios, y con la intención de creerle a Dios, acercándose como un niño. No toda la verdad revelada en la Biblia es fácil de comprender, pero todo lo que es necesario para salvación y vida cristiana es revelado claramente, y su mensaje no es ambiguo. ¿Cuál es la forma correcta de interpretarla? Cuando alguien le habla a usted y le cuenta algo que pasó, usted pone toda su atención a todo el relato para poder entenderle, no toma las primeras palabras, saca conclusiones e ignora el resto de lo que le dice. De hacerlo así estaría mal interpretando lo que esta persona le está contando. Cuando usted lee una noticia en el periódico, no lee solamente 2 líneas en el medio e ignora el resto,
necesita leer toda la noticia para poder entender qué ocurrió. Si lee un par de líneas aisladas y deja el resto a su imaginación, no está leyendo la noticia, está inventando una muy diferente en su mente. Dios quiere que usted entienda la Biblia, por eso le ha dado su Santo Espíritu para que lo guíe, pero es necesario que aprendamos a leer los textos en su debido contexto, no arrancando versículos y aislándolos del pasaje, capítulo, enseñanza, ni del contexto general de las Escrituras. Debemos leerlas sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, y tomando y analizando toda la información con la misma Biblia. Recuerde que el autor de toda la Biblia es Dios y Él no se contradice en cuestiones doctrinales. Si nuestra interpretación de un pasaje contradice verdades enseñadas en otra parte de la Biblia, es seguro que nuestra interpretación es errónea. La suma de su palabra es verdad. Salmo 119, 160. Lea para buscar la voluntad de Dios y conocerle más. Si Dios lo ha salvado por su gracia, es natural que usted sienta el deseo de leer y estudiar su palabra. Debemos comparar todo lo que escuchamos y leemos contra la Biblia y no descansar confiadamente en las prédicas o mensajes que escuchamos o los libros o artículos que leemos. Si usted es creyente y no le gusta leer la Biblia, pida a Dios en oración que le dé amor por su palabra. El distintivo de un verdadero creyente es que obedece la palabra de Dios, y aun en medio de su debilidad y sus tropiezos mantiene el firme propósito de obedecer, y cuando tropieza y cae, busca el perdón de su Padre, se levanta y continúa buscando hacer la voluntad de su Señor. El distintivo de un creyente es obediencia y eso lo vemos en el Sermón del Monte en Mateo 7:24, en Lucas 6:46 donde Cristo les pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y en Juan 8:31, donde nos dice que si permanecemos en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos. Si le amamos debemos obedecer su palabra, pero no podemos obedecer lo que no conocemos, ni entendemos. Necesitamos leerla, estudiarla y meditar en ella. Le recomiendo leer los Salmos 19 y 119 para apreciar algunos de los beneficios e importancia de leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios, la Biblia. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 31 de diciembre de 2017.